Bueno, y hoy nuestro café se titula Elige bien. Así se titula nuestro café de hoy. Elige bien. Y es definitivo que nosotros, los seres humanos, todos los días estamos tomando decisiones, ¿cierto? Todos los días de nuestra vida estamos tomando decisiones. Tomamos decisiones a veces sencillas, como por ejemplo, qué ropa nos vamos a poner, qué vamos a hacer en este día, qué decir, qué no decir, a dónde ir, qué comer, no comer, qué proyectos empezar, qué no empezar, qué hacer, qué no hacer. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Decidimos con quién nos vamos a casar, decidimos qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, qué no vamos a estudiar, decidimos dónde estar, dónde no estar. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y es precisamente la vida es un conjunto de toma de decisiones. Pero hoy yo te quiero decir que cada decisión que nosotros tomamos, cada decisión que decidimos tomar, tiene una consecuencia. Cada decisión que nosotros tomamos, sean buenas o sean malas, cada decisión acarrea una consecuencia. Y es definitivo que aprendamos a tomar decisiones en todas las áreas de nuestra vida. Y aprender a elegir y aprender a decidir no es fácil. Sencillamente hay una clave para también aprender a decidir. Hay un secreto que tú y yo tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. A veces no sabemos, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a iniciar mis estudios profesionales que no sabía qué quería estudiar y habían muchas inquietudes y habían dudas frente a qué estudiar, ¿no? Entonces, unos opinaban, tú deberías estudiar esto, otros opinaban, no lo otro, otros decían, no, a ti te va muy bien con las matemáticas, deberías estudiar una ingeniería, otros decían, no, pero tú trabajas con la gente, tú deberías estudiar psicología, no, otros decían, no, tú eres muy introvertida, quizás ni siquiera. Y entonces empezamos a basar nuestras decisiones en lo que otros opinan de nosotros, ¿verdad? El café de hoy se titula Elige bien, Angelita. Así se titula nuestro café de hoy. Elige bien. Entonces la vida es un sinnúmero de decisiones. Nosotros estamos llamados a tomar decisiones todos los días, pero el secreto está en aprender a elegir bien. Tenemos que aprender a elegir bien. Cuando elegimos bien y cuando tomamos decisiones de elección y cuando tenemos que decidir algo, incluso les quiero decir, no decidir también es una decisión. Hay personas que nunca deciden nada y también están decidiendo no elegir nada y eso es una decisión. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto de elegir? ¿Y cómo elegir? ¿No? Vemos muchas historias en la Biblia donde siervos de Dios tuvieron que tomar decisiones y elecciones y tuvieron que tomar elecciones. A alguien se le abrió su micrófono ya y tuvieron que tomar decisiones y elegir muchas personas y muchos siervos de la Biblia. Vemos, por ejemplo, una historia cuando el sacerdote Elí tuvo que ir a elegir el próximo rey de Israel, ¿no? Y entonces el Señor lo envía a la casa de un siervo, lo envía a la casa de Samuel, perdón, tuvo que ir a la casa de Elí a elegir al próximo rey de Israel. Pero este hombre tenía muchos hijos, ¿no? Esa es una historia nomás ahí entre las historias de elección. Y entonces llegó el profeta Samuel, el sacerdote, llegó a elegir al rey y a él le pareció que el hijo mayor, que era el más fuerte, el más fornido, el mejor presentado, quizás ese era el rey de Israel. Y ya iba a ir a derramar la copa de aceite sobre él. Y en un momento decisivo, en ese momento, el Señor le dice, no, 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 cuidado, él no es. Él no es el próximo rey de Israel. Y entonces él le dice, ay, no, Dios mío. Entonces le dice a Elí, muéstrame todos tus hijos. Y entonces empieza a mostrarle todos sus hijos, ¿no? Y cuando termina de mostrarle sus hijos, le dice, o sea, ya terminó de mostrarle y entonces le dice, ¿hay alguien más? ¿Hay algún otro que, porque cada que pasaba el Espíritu Santo de Dios le decía, no, no es, no, no es. Y cuando terminó de mostrarle a sus hijos, le dijo, ¿hay alguien más que ni siquiera el padre lo tuvo en cuenta, no? Ni siquiera
Dice, sí, 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 yo tengo uno pequeño, el más pequeño de ellos, está en el campo, él es pastor de ovejas. No creo que él sea el rey, no creo que él sea el próximo rey. Le dice, mándalo llamar, por favor. Y entonces Elí cuando lo ve dice, el Espíritu Santo de Dios le dice, él es. Y lo une, ¿no? Y entonces el Señor le da una lección al profeta Samuel y le dice, no juzgues a tu parecer, no te fijes en lo que hay afuera, porque Dios no mira nada de lo que hay afuera, Dios mira lo que hay dentro. Dios mira lo que hay dentro, ¿no? Y ese es un ejemplo de decisiones, ¿no? Ese es un ejemplo de las decisiones que debemos tomar. Pero yo te voy a dar el secreto para aprender a elegir, para aprender a tomar decisiones. Hay un secreto para tomar decisiones en la vida y hay un secreto que está escondido en la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a una historia, por favor. Vamos a ver dos historias de lecciones para que Dios te dé la sabiduría a la hora de tomar decisiones, a la hora de tener que elegir. Y quiero que me acompañe, por favor, al libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth. Acompáñame al libro de Ruth en el capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Y yo quiero contextualizarte un poquito en la historia para que tú sepas qué es lo que sucede. Ruth tenía 2 hijos y un esposo, y ellos eran de Belén, judíos. Ellos salieron de Belén a causa de una crisis económica que hubo en la ciudad donde ellos vivían, a causa de hambruna que vino sobre Belén. Y ellos salieron desesperados a tierra de Moab. Y en tierra de Moab, que era un lugar pagano para los judíos, un lugar donde adoraban dioses ajenos, un lugar donde había quizás los recursos, la provisión económica, pero era un lugar donde no se adoraba a Dios. Dice que ellos fueron allí a causa de esa necesidad y en ese lugar murieron su esposo y sus 2 hijos. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas y su esposo pues obviamente estaba con ella, pero mueren sus hijos y muere su esposo. Entonces Ruth entra en un momento de tristeza, de dolor, de desolación, porque pues obviamente no solo perdió a su esposo, sino además perdió a sus 2 hijos. Y entonces ella decide regresar a su tierra, ella decide volverse a Belén. Y entonces tenía 2 nueras, ¿ok? Porque tenía 2 hijos que se habían casado y sus 2 hijos pues dejaron esposas. Entonces Noemí decide regresar y Noemí invita a sus nueras a quedarse en ese lugar. Invita a sus nueras a que no se vayan con ella. Les dice, quédense porque yo no tengo más hijos. No tengo más hijos para que ustedes se casen con ellos, para que ustedes puedan, porque según la ley, tenía que ser hermano del difunto para que se pudiera casar o que tuviera un pariente según la ley para que pudieran ellas continuar y no quedarse en solteras. Así que Noemí les da un discurso a sus 2 nueras y sus 2 nueras tienen que tomar una decisión. Así que quiero que lo escuchen, por favor. Acompáñenme ahí en el libro de Ruth, en el primer libro de Ruth, en el versículo 11. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, verso 11. Entonces Ruth les dice, Noemí les dice a sus 2 nueras, les dice, y Noemí respondió, Noemí era la judía que había ido con su esposo y sus 2 hijos, y Ruth era una de las esposas y Orfa era la otra esposa de sus hijos. Y dice así, Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella.
Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Noemí insistió. Decide quedarte, por favor. Decide quedarte. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Primera y más importante razón de aprender a elegir bien. Te tienes que poner en el lugar de la gracia. Ojo acá. Ojo acá, que aquí está el secreto de aprender a elegir. Te tienes que ubicar bajo la cobertura de las alas del Rey de Reyes. Te tienes que aprender a ubicar, aunque el panorama parezca crítico, aunque el panorama parezca difícil, adverso, aunque humanamente no haya solución, te tienes que ubicar bajo la cobertura de las alas del Señor. Ahí está el secreto de aprender a elegir. Noemí insistió y persistió en que ambas se quedasen en su tierra. Y les dijo, quédense aquí, quédense en su tierra natal, quédense con su parentela, quédense con sus dioses, quédense con sus costumbres, quédense. Y les dio razones para quedarse. Y justificó las razones. Les dijo, yo ya soy vieja. Y si yo fuera, aún si yo tuviera esperanza y quedara embarazada, ustedes están dispuestas a esperar a que estos muchachos crezcan y volverse a casar y sacrificar sus vidas para que ellos, para que tú puedas volver a rehacer tu vida. Les digo, quédense, yo les doy consejo, quédense, les dice Noemí. Pero ¿saben una cosa? Ruth sabía que la mejor decisión, aunque parezca difícil, es estar bajo la cobertura de las alas del Altísimo. Es estar bajo la gracia, bajo el favor del Señor. Y ella le dijo, yo no te voy a dejar, Noemí. Donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú estés, yo voy a estar. Pero lo mejor, tu Dios será mi Dios. Yo no voy a cambiar a Dios. Yo no me voy a ir a refugiar en alas ajenas. Yo no me voy a ir tras los dioses de mi tierra, tras dioses baales. No me voy a ir. A mí no me deslumbra el tener que volver a casarme, el volver a casarme, tal vez el tener riquezas, propiedades, estabilidad, tal vez el tener a un hombre que me cuide, que me provea, que me proteja. Mi seguridad no está fuera de Dios. Mi seguridad es Dios. Y si Dios se tiene que inventar un plan para que yo tenga esposo, estoy dispuesta al plan que Dios haya trazado para mí. Estoy dispuesta porque mi confianza y mi seguridad es tu Dios. Está en tu Dios. A mí me encanta esto porque es que el Señor es, Dios mío, Señor, esto es poderoso. Esto es demasiado poderoso. Y es muy sutil, ¿no? Los seres humanos somos engañados a la vista. Los seres humanos somos engañados a los ojos. Nos deslumbran las cosas. Nos deslumbra sobre todo lo material. Nos deslumbra, ¿cierto? Nos deslumbran a veces las cosas materiales. Nos deslumbra lo que vemos. Somos muy cortoplacistas a la hora de elegir. Cuando Noemí le dio los argumentos a Ruth y a Orfa, les dijo, mire, les voy a decir por qué se deben quedar. Y le dio razones reales, no inventadas, razones reales. Les dijo, mira, yo ya estoy vieja, es difícil que yo tenga hijos, o podría ser imposible que yo tenga hijos. Y empezó a darle argumentos por qué quedarse, justificaciones y razones lógicas que tienen entendimiento, que tienen una razón humana. Y una de ellas finalmente se quedó, y esa fue Orfa. Finalmente se quedó.
Pero la otra, a pesar de que los argumentos eran reales y afectaban su situación en el futuro, decidió estar bajo la cobertura del Señor. Decidió caminar donde estaba Dios. Porque el secreto de la bendición, ojo acá, no está en el parecer de los hombres, sino en la plenitud de la confianza del Dios bajo el cual tú te vas a abrigar. Tu seguridad y tu confianza no pueden estar puestas en lo que ves, quizás en un documento físico que te den, que dicen esta es propiedad tuya. Aunque tú tengas un documento que dice esto es tu propiedad, nada te asegura, porque esto no es de nosotros, esto es de Él. Él nos lo ha otorgado. Él nos ha dado mayordomía. Pero le quiero decir, el dueño sigue siendo Él, porque el que tiene el control y el dominio es Él. Y el secreto de elegir bien es estar donde está Dios, es la presencia de Dios. Por eso Ruth le dijo a Noemí, mi Dios, tu Dios será mi Dios. Yo no me voy a ir en pos de los dioses de esta ciudad, porque yo ya conocí a Dios a través de ti y de tus hijos. Yo conocí al Dios que todo lo puede y que es todopoderoso. Conocí al Rey de Reyes y Señor de Señores. Conocí a aquel que es dueño del cielo y de la tierra. Y aunque Dios me ponga en un lugar desierto, seco, sin esperanza, aunque no haya esperanza para mí, mi esperanza es Él. Mi confianza está en Él. Porque Él es mi Dios y no lo voy a cambiar. Hay cosas que no se negocian. Hay cosas que tú y yo como hijos y hijas no debemos negociar, porque a la final, ojo acá, a la final tienes que aprender a elegir, no con la vista de corto plazo, aprende a elegir con la mirada en el largo plazo. No nos es fácil ver el largo plazo. Para Ruth no fue fácil ver el largo plazo, porque para Ruth, Noemí les trasladó su mente hacia el futuro y les dijo, mire, si yo no tengo hijos, imaginemos que Dios me dé fuerza y me dé vigor y encuentre yo un esposo y me case y tenga hijos, ¿ustedes están dispuestos a esperar cuántos años a que este muchachito crezca y usted se pueda casar? Y ella en el largo plazo ni siquiera les dio esperanza. Pero ¿saben una cosa? Aquel que tiene los ojos puestos en el Señor, aquel que se refugia bajo la cobertura y bajo las alas del Señor, cuando toma una decisión, ¿sabe qué va a pasar? A la final hallará gran bendición. ¿Saben quién fue Ruth al final de la historia? Ruth es la abuela del rey David, la descendencia del Señor Jesucristo. El Señor no solamente recompensó su sabia decisión, sino ¿saben qué? Le premió y le puso en una genealogía de bendición. El Señor no solamente recompensó materialmente lo que ella pudo dejar, porque ella dejó familia, dejó hijos, dejó todo, dejó a sus padres, dejó todo para ir detrás del Señor. ¿Saben una cosa? Para saber decidir, siempre te tienes que ubicar donde esté el Señor, independiente que no sea fácil la elección. El lugar en el que tienes que elegir es donde la presencia de Dios esté. Si la presencia de Dios está, ¿cómo sabes que la presencia de Dios está? Porque es Cristo el que reina en ese lugar, porque es el Señor Jesús. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si estoy en el lugar correcto? Es Cristo el protagonista, es Jesucristo el autor, es Jesucristo de quien se habla, es a Él a quien servimos, es a Él quien adoramos, es a Él a quien glorificamos, Él es el autor, de Él es quien más hablamos, de Él es el que nosotros predicamos. Ese es el lugar correcto, ese es el lugar donde tienes que decidir. ¿Saben una cosa? No es fácil decidir, pero yo le quiero decir, ahí está el secreto de elegir bien. Ubícate bajo las alas del Dios Altísimo. Cada decisión que tomes, decide ubicarte bajo las alas. Y mira lo que pasa en el capítulo 2 cuando ella se encuentra, ustedes ya conocen un poquito la historia de Ruth, cuando ella
decide empezar a espigar. Creo que se dañó aquí la cámara un momentico, ya la quitamos y la volvemos a poner. Cuando ella decide ir a espigar, ella dice, Señor, halle tu sierva gracia. Ella se ubicó siempre bajo la gracia. Así lo dijo ella en el capítulo 2. Acompáñeme donde dice en el versículo 2, dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, capítulo 2, verso 2, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Te voy a dar un secreto para que experimentes bendición en todas las áreas de tu vida. Esta mujer aprendió a orar y ¿sabe qué le dijo al Señor? ¿Sabe qué le dijo al Señor? Le dijo, Señor, su oración es, Señor, halle tu sierva gracia. ¿Vas a emprender? Dile al Señor, halle tu sierva gracia. Yo me quiero ubicar donde está la gracia, que es Cristo. Halle tu sierva gracia para caer en las manos correctas, para elegir bien, para no equivocarme en mi parecer, para no estar movida por una emoción, para no estar movida por la razón ni la lógica, sino para moverme de acuerdo a donde tú estás, para caminar donde tú estás, para que yo me ubique donde tú estás, porque el secreto de elegir bien es la presencia de Dios. Y mira lo que le dice más adelante, ella empieza a espigar y se halla en el campo de Boz y Boz la reconoce y entonces Noemí le da una instrucción, llega trabaja muy duro allí en el campo, pero halla la gracia delante de Boz y empiezan los segadores a dejar caer las espigas y ella llega donde Noemí con muchas espigas y ella le dice, ¿dónde has estado? Y le dice, en el campo de Boz y ella le dice, él es nuestro pariente redentor, él nos va a poder redimir. Entonces ahorita en el tiempo de la vendimia le dice, te vas a acostar en los pies de él cuando él haya terminado de segar y él te va a decir lo que tienes que hacer y él le dice, yo no te puedo redimir porque hay un pariente adelante de mí, pero si él no te redime, yo te voy a redimir. Pero mira lo que le dice vos cuando se encuentra con ella. Vamos al capítulo 3. Por favor, acompáñenme al capítulo 3. En el versículo 10. En el versículo 10. Mira lo que dice. Dice, y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrer bondad que la primera. Aparentemente, la decisión de Ruth era la peor entre ella y Orfa. Pero él le dijo, tranquila, has decidido bien. Mira lo que dice, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, como lo hizo tal vez Orfa que se regresó. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiese redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que trae sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella fue a la ciudad. Y cuando llegó donde estaba, su suegra le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Pero hay un versículo, perdónenme acá. Un segundito. Perdónenme, el versículo que quería compartirles donde vos le dice, has venido a refugiarte en el lugar correcto. Creo que está en el capítulo 2, donde él le dice, has venido a refugiarte bajo las alas del Dios Altísimo. Deme un segundito.
Mira, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Capítulo 2 de Ruth. Dice, y respondiendo Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mira qué hermoso. Cuando tu decisión es ubicarte bajo las alas de Dios, bajo las alas del Rey de Reyes y Señor de Señores, te quiero decir, te esperan cosas grandes y maravillosas. Te espera un futuro glorioso y lleno de bendición, aunque aparentemente sea el más difícil. Quiero decirte que aprender a elegir, el secreto de elegir bien, está en ubicarte donde está la presencia de Dios. Ese es el lugar en el que tienes que estar, bajo la cobertura de las alas del Dios Altísimo. Ese es el lugar correcto, aunque aparentemente no sea el mejor, aunque aparentemente sea el más difícil, aunque aparentemente sea el que más problemas quizás ocasione. Quiero decirte, ubicarte en el lugar correcto y aprender a elegir viene del Señor. Dile al Señor que halles gracia en cada decisión. Dile, Señor, dame gracia cuando ores y tengas que decidir cualquier asunto de tu vida. Dile al Señor que tu sierva halle gracia en esta decisión. Dame gracia, Señor. Ubícame en el lugar correcto. Ubícame, Señor. Ponme en el lugar correcto. Que halle tu sierva gracia a la hora de elegir. Para que no cometas un error, para que no te equivoques en lo que vas a hacer. Y para que su gracia te acompañe. Para que su gracia te permita ver florecer grandes bendiciones. Y quiero terminar con otra historia que también tuvo que tomar una elección. Vamos a Génesis 13. Es la historia de Abraham y de Lot. Quiero decirles que Dios le da una instrucción a Abraham de salir de la tierra de su parentela y de irse. Y entonces Abraham se va, pero Abraham se lleva a uno de sus sobrinos. Y se presenta un conflicto. Y entonces tienen que elegir y tienen que dividirse. Y el uno tiene que elegir un lado y el otro tiene que elegir el otro. Pero quiero que vean ustedes la elección. Quiero que ustedes vean cuando ellos tienen que elegir. Dice así, Génesis 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Mira lo que le dice Abraham. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura.
y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Saben una cosa? Cuando tuvieron que elegir, Abraham, ¿sabe qué dijo? Mi bendición no está en la tierra, mi bendición no está en el lugar, mi bendición es a quien yo llevo dentro de mí. ¿Quién es el que mora en mí? Le dijo Lot, si quiere, coja a la derecha. Si usted coge a la derecha, yo voy para la izquierda. Si usted coge a la izquierda, yo cojo para la derecha. Mi bendición no está en lo que veo. Mi bendición va conmigo. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que Lot se dejó deslumbrar por la tierra, ¿no? Y dijo, uy, esta se ve pero pulpita para producir. Esta se ve, mejor dicho, riquísima. Y cogió la llanura. Y esa llanura se convirtió luego en una maldición en su vida, porque terminó metiéndose en Sodoma y Gomorra, y ustedes ya conocen la historia. Pero ¿saben qué es lo que sucede cuando usted tiene los ojos puestos en el Señor? Que aunque parezca poco lo que te toca, que aunque parezca que te tocó poquito, que aunque parezca que no hay esperanza, si tú estás bajo la cobertura de las alas del Señor, será la mejor decisión. Será la mejor decisión. Yo hoy te quiero decir algo. Elige bien. Elige donde está el Rey de Reyes. Elige habitar bajo las alas del Altísimo. Elige caminar bajo la cobertura de la gracia. Ahí está el secreto de elegir bien. Ahí está el secreto de decidir bien. Me recuerdo cuando nos íbamos a casar, ¿cierto? Elegir con quién casarnos no es fácil. A mí alguien me dijo, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Silvia, es una decisión importante. No te dejes llevar del parecer. Y te quiero decir, gracias a Dios que alguien me dio un consejo sabio, porque quizás me hubiera podido equivocar. Y quizás hoy tú y yo nos hemos equivocado muchas veces. Pero le quiero decir, usted ya hoy conoce el secreto de elegir bien. A partir de este día, dile, Señor, enséñame a elegir y a quedarme siempre contigo. Que nunca yo negocie mis principios, que nunca yo negocie, Señor, mi Dios, que nunca vaya a posar en pos de dioses ajenos, que siempre mis decisiones estén donde tú estás, que tu presencia sea lo más valioso a la hora de elegir, que yo pueda elegirte a ti antes que a mis deseos de la carne de mis ojos, que yo pueda elegir lo que tú tienes para mí, porque yo no quiero estar en donde tú no estás, aunque sea mucho y aunque sea grande. Satanás tentó al Señor Jesús y le dijo, pídeme lo que quieras y te daré los reinos de la tierra. Pídeme lo que quieras, póstrate a mis pies y te daré todos los reinos de este mundo. Te entregaré todas las riquezas de este mundo. Pero el Señor Jesús sabía que a nosotros no nos sustentan las riquezas, que a nosotros nos sustenta el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nuestro Dios tiene poder de darnos mucho más que lo que nos ofrece el mundo. Así que hoy ya sabes elegir. Decide pues el camino de la vida. Decide elegir ubicarte en el lugar donde habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y camina en él y susténtate en él. Y él, a la final, te recompensará en grande. Yo con esto termino este café y abro los micrófonos para que nos compartas qué te llevas en esta mañana de café. Sé que Dios ha hablado a tu corazón y sé que Dios tiene grandes planes para tu vida. Así que gloria a Dios. Hola Silvia, buenos días. Hola Gilma, buenos días.
Bueno, gracias por esa palabra. Buenos días a todas las amigas. Eh, yo hoy me llevo muchas cosas. Lo más lindo, el saber que estoy en la presencia de Dios, de que Él siempre está ahí llenándonos de su bendición y cuando estamos bajo sus alas, nunca, nunca sentimos como ese dolor que las personas que no tienen a Cristo sienten. Porque siempre que mi hijo salía de la casa, yo le decía, Señor, guárdalo en el hueco de tu mano. Esas palabras las he aprendido de ustedes y de William cuando él dice eso. Y siempre le decía, él salía en su moto y yo, Señor, guárdalo en el hueco de tu mano. Cuando se demoraba, yo le decía, Señor, por favor, tráigamelo rápido, por favor, y enseguida llegaba. Y ver la misericordia de él en todo lo que pasó con mi hijo también me reconforta, me da fuerza cuando me siento débil, me da fuerza de seguir, de saber de que Dios está conmigo y de que mi hijo está con él en su presencia. Es maravilloso. Entonces, anoche decía William en la predicación de las a solas con Dios que nosotros ya habíamos salido de Egipto y no debíamos volver. Y yo decía, sí, yo salí de Egipto, decidí dejar todo mi pasado, decidí dejar todos los pecados de la carne, de todo, y estar en la presencia del Señor. Y pues la fuerza que me ha dado Él en ese momento ha sido muy grande y, y eso me hace que me aferre más a Él. Entonces, estar bajo sus alas es lo mejor que nos puede pasar y no volvamos nunca atrás, nunca. Antes, al contrario, seguir adelante y traer muchas personas que tanto lo necesitan, porque esas personas que están sin Él son las que están muy débiles y cometen, cometen errores de ir a quitarse la vida porque pierden un ser querido, porque su pareja los deja, porque por cualquier cosa, situación, que porque el novio los deja, entonces van a quitarse la vida. Entonces es aferrarnos al Señor, es estar bajo sus alas, bajo su protección y seguir creyéndole a Él, seguir creyéndole a Él. Eso me llevo en el día de hoy, Silvita, muchas gracias. Gracias, Gilma, por compartirnos. Así es, Dios nos ubica en el lugar correcto, aunque aparentemente no parezca el mejor, pero estar bajo la cobertura de sus alas es nuestra plena certidumbre y confianza. Y lo que nos espera es lo mejor. Por eso vos le dijo, tu postrer es mejor que el primer, porque vienen tiempos de muchísima bendición al que sabe elegir bien, al que elige bien, al que escoge al Señor antes que los caminos del mundo, al que escoge al Señor antes que lo deslumbre el mundo y lo que Él ofrece. Cuando tú escoges al Señor, tu recompensa es demasiado grande. Así que gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Hola Silvita, buenos días. Olguita, buenos días. Bueno, súper, me parece este café súper oportuno, bastante poderoso. Decidir de verdad, como dices, no decidir también es una decisión y pensar dónde estamos, para dónde vamos. Y bueno, nos dejas una gran enseñanza, siempre la palabra de Dios nos deja la mejor enseñanza. Y lo que dices es cierto, a veces nos deslumbramos por la novedad, porque esto es mejor, porque, bueno, decir sí, decir no, o no decir nada también es una decisión y eso es lo más valioso de todo, de todo. Entonces, me pareció espectacular. Dios te iluminó con estas citas maravillosas. El libro de Ruth es uno de mis favoritos y lo leo muchas veces y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y encuentro de verdad muchas enseñanzas. Entonces, eso quiero que nos quede en el café de hoy, la capacidad de elegir, la capacidad de pensar, no lo que hará la mayoría, sino qué haría Jesús en mi lugar. Es qué haría Jesús si estuviera en mi lugar y tuviera estos caminos por seguir. Y es pedirle a Dios y poner nuestras decisiones en su presencia y bajo su bendición siempre será nuestra decisión correcta. Eso me queda. Gracias porque estuvo súper poderoso. Qué linda, gracias, Olguita. Así es, tomar decisiones en el Señor. A veces, aparentemente, no fueran las mejores, ¿no? Pero Dios
Caminar con el Señor es la seguridad más grande que pueda tener un ser humano. Saber que está bajo la cobertura del Señor. Saber que estamos bajo su cobertura, esa es nuestra más grande bendición. Ya sabemos elegir. Mucho cuidado a la hora de elegir. Pídele sabiduría, gracia, al favor al Señor a la hora de elegir. Para que mañana no te arrepientas y para que mañana quizás dejes de lado la herencia que Dios tenía dispuesta para ti. Así que gloria a Dios. Gracias por compartirnos, Olguita. Sonia, levantaste tu mano, puedes abrir tu micrófono. Bendecido día para ti y para todas. Gracias, Silvia. Pues es muy oportuna, como decía Olguita, muy oportuna la palabra. En los últimos, yo creo que 5 o 6 años, siempre ha estado en mí el tomar decisiones radicales en mi vida. Y yo siempre digo algo: si tú no vas conmigo, Señor, yo no voy. ¿Sí? Y haz de mí esa mujer llena de tu gracia. Y lléname de sabiduría, porque cuando hay sabiduría y gracia de parte del Señor, los cielos se abren para poder traer bendiciones a nuestra vida. Y yo siempre le pregunto al Señor, Señor, ayúdame a soñar tus sueños, a entender cuáles son tus sueños para mi vida. Y es dejar, ¿no? Dejar ese corazón humilde, constricto y humillado ante los pies de Cristo, porque uno humanamente se equivoca, ¿sí? Pero el Señor no, el Señor nunca se equivoca, el Señor es perfecto y siempre para tomar esas buenas y sabias decisiones es a sus pies y en sus manos todo. Muchas veces uno como en la humanidad y no en el espíritu, se va por lo que tú dices, ¿verdad? Y las circunstancias de cada quien es diferente. Entonces yo le digo, Señor, tú conoces mi corazón, conoces mis necesidades, conoces mis anhelos. Y siempre para yo tomar una decisión, siempre le digo, Señor, dime si tú vas o no vas. Si tú estás ahí, Señor, dímelo, ratifícamelo para yo poder también estar, porque esa es la única seguridad y confianza que hay plenamente para uno saber que está tomando la decisión correcta. Muchas veces la decisión correcta es el camino angosto, es el camino difícil, ¿verdad? Es el camino en donde tú no puedes apreciar en el momento todo ese panorama, pero Dios sí, Dios tiene un radar totalmente amplio y Él puede visibilizar ese panorama antes que nosotros. Y es por eso que cada decisión que yo tomo en mi vida desde hace 6 años, cuando conozco a Cristo y en sus caminos, siempre, no importa si esa decisión que Él nos encamina es angosto, eso difícil, no le importa, pero es la correcta porque Él va con nosotros. Entonces, soñar los sueños de Cristo, soñar esos anhelos de Él para nuestra vida es lo más bonito porque nos llena de seguridad y confianza, nos llena de valentía, nos renueva cada fuerza, ¿cierto? Y vamos ya seguras de que hay victoria en Él. Entonces quita todo miedo, quita toda angustia y eso es el mejor camino que podemos elegir y es elegirlo a Él, estar siempre con Él independientemente de, como tú decías, del lugar. Yo precisamente hace 3 meses vengo orando muchísimo por una decisión nuevamente que tengo que dar un paso de fe y Él hoy me lo ratifica nuevamente. En diciembre me decía algo con lo que me quedé y es que las mujeres y los líderes de fe toman decisiones radicales, siempre pensando y colocando la mirada en Él. Si Él está ahí, te está ratificando que hay que hacerlo, hay que dar ese paso de fe. Entonces hoy nuevamente me ratifica porque siempre yo le digo, Señor, tú haz, y hoy me está diciendo sí, porque está bajo las alas. Entonces, muchas veces en esas situaciones difíciles humanamente uno no sabe qué hacer y se llena de angustia y es por eso que se deja llevar por las emociones, ¿no? Y es cuando erramos. Entonces, qué maravilloso tema el día de hoy porque nos enseña siempre a estar es con Cristo y poner la mirada hacia lo alto, porque cuando miramos hacia lo alto, pues está todo, lo tenemos todo, estando con Cristo Jesús. Entonces, gracias Silvia, te bendigo.
grandemente a ti y a todas las personas que hoy están conectadas, porque Él nunca se equivoca y si nos puso hoy en este lugar, en este momento, fue para que escucháramos que la mejor decisión es tomarlo a Él. Gracias, Sonia, por compartirnos. Así es. Las decisiones que se toman en Él y siguiéndolo a Él, al final siempre serán y traerán bendición a tu vida. Porque el Señor dice que todo obra para nuestro bien. Todo va a obrar para nuestro bien, aunque parezca adverso. El Señor va a obrar para nuestro bien, porque estamos bajo la cobertura de sus alas. Entonces, elegir bien es elegir estar bajo la presencia y en la presencia del Señor. Donde la presencia de Dios está, ahí es donde se glorifica, ahí es donde operan los milagros, ahí es donde nosotros vamos a desarrollar fe, ahí es donde vamos a experimentar su gloria y su poder, ahí es donde vamos a vivir en el propósito para el cual Él nos ha llamado. Así que gloria a Dios. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Si nadie más, no se preocupen, vamos entonces a terminar ya nuestro café en esta mañana, dándole gracias a Dios. Deseo que la gracia y el favor del Señor estén sobre sus vidas. Deseo que su bendición repose en cada uno de ustedes, que el Señor vaya con ustedes en cada paso que dan y en cada decisión que toman, que los cielos se abran sobre sus vidas y experimentes la bendición del Señor en todas las áreas. Que la bendición del Padre, que la bendición de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu reposen sobre ti. Les mando un abrazo gigante, que el Señor les bendiga rica, rica y abundantemente. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Dios la bendiga por esas palabras hermosas y lo que aprendimos. Un abracito, muchas gracias. Chao a todas. Muchísimas gracias.